Unidad, hacer un pacto de nación con el enfoque de los problemas más graves y en forma conjunta toda la nación, todos los candidatos, o no sé, ponernos de acuerdo y sobre estos temas y sobre estos ejes trabajar. Yo creo que eso es fundamental, porque si no nos ponemos de acuerdo en eso, la cosa va a continuar. Y el tema de que los políticos no están en la ley de lavado, yo tengo una opinión distinta. Yo creo que sí, cualquier persona puede ser investigada bajo la ley de lavado de dinero. Hubo una especie de digresión academicista o técnica en el tema, el concepto de PEP, que es personas políticamente expuestas, pero prácticamente al final se decidió, según la información que tengo, que en la ley ya todas las personas están en ese listado, y la diferencia que hace es que a cualquier persona se puede investigar, al presidente de la República, al mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, a cualquier político, con la diferencia que unas personas, por tener una exposición política o económica, son más expuestas para algunos de estos temas. Entonces en la ley tienen la obligación de estar presentando informes permanentes. Esa es la posición del señor Fiscal General de la República, que distintamente que no esté en un listado, la ley es general para todos y se puede aplicar. Y entran. Exactamente. Claro. Carlitos. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más, pero vamos a dejarles un sondeo de estos temas y lo que nos dijo nuestra gente. Estamos de regreso, gracias por continuar con Debate Político. Las propuestas de los candidatos son múltiples y variadas en el tema de seguridad. Sin embargo, hemos encontrado algunas similitudes o puntos de coincidencia. Escuchémoslo a continuación. Hay que fortalecer la capacidad de combatir el delito. Por eso nosotros hemos hablado de la creación de una nueva división de policía territorial. Y nuestra meta es que en el mediano plazo, esto no es en un año, en el mediano plazo podamos llegar a 40.000 efectivos participando dentro de la tarea de seguridad ciudadana. Una de las grandes apuestas del programa de gobierno del FMLN en el segundo periodo justamente es el control territorial de manera integral. El control territorial por parte de las autoridades policiales y locales. En primer lugar, vamos también a fortalecer el sistema de denuncias en sede policial. En este momento la gente tiene miedo de ir a algunas delegaciones policiales a denunciar por temor a represalias. La otra propuesta tiene que ver con la inversión en la prevención del delito. Pero para eso es necesario que haya, en primer lugar, un acuerdo con las localidades, con los municipios, porque el tema de prevención no solo lo puede hacer un gobierno central, sino con la ayuda de los gobiernos locales. Pero eso pasa también por potenciar proyectos específicos. Nosotros vamos a invertir en prevención del delito. Bueno, ahí teníamos parte de los comentarios y las propuestas de los candidatos. General, hemos escuchado algo de prevención que es bueno a mediano y a largo plazo. Sin embargo, ¿escucha usted de alguno de los candidatos, de los 5 candidatos que están corriendo por la presidencia, alguien que genere o que llene sus expectativas en torno al uso de la Policía Nacional Civil como una herramienta efectiva de la Fiscalía en el combate al crimen? Bueno, yo creo que buenas intenciones tienen todos, pero los objetivos que se trazan son demasiado ambiciosos. Por ejemplo, crear una policía territorial que llegue a tener 40.000 efectivos requiere por lo menos 10 años de organización, entrenamiento, equipamiento y despliegue territorial. Yo creo que hay que comenzar con los recursos que ya tenemos. Si a la Fuerza Armada se le diera un presupuesto adicional para seguridad pública, creo que podría potenciar sus unidades ya existentes para poder operar en forma independiente, pero con mayores facultades legales, en apoyo pues de la delincuencia. Y la PNC, vuelvo al punto anterior, tendría que reformarse para poder operar de una manera más efectiva y que esté mejor distribuida en aquellos puntos donde realmente se necesita, donde la delincuencia está más severa. De tal manera pues que yo creo que el control territorial que ellos proponen en realidad es una necesidad, pero es un aspecto que hay que planificarlo adecuadamente. Se necesita bastante infraestructura para poder hacerlo, porque se necesitan medios de transporte, medios de comunicación adecuados, instalaciones
Si se va a desplegar personal en el terreno propiamente tal, rural, también se necesita otras características de esas unidades. Lo importante es el esfuerzo que se haga, tiene que ser permanente, tiene que ser constante, porque si se comienza con un plan, digamos que cause impacto en las primeras operaciones, pero posteriormente se va dejando que aquellas operaciones reduzcan su efectividad, entonces yo creo que el plan pues realmente termina sin efectos positivos. De tal manera pues que yo creo que estos dos aspectos, el control territorial, la prevención del delito, van de la mano. Ahí pues hay que involucrar a las municipalidades, las iglesias, los entes educativos que están ahora tan amenazados. O sea, porque es un plan integral el que hay que hacer, que realmente requiere mucha planificación, mucho diseño y mucha efectividad. Sobre todo tiene que ser muy adaptado a nuestra realidad salvadoreña. Ahora, licenciado Safid, los índices delincuenciales, los homicidios, en alguna manera han venido reduciéndose. Sin embargo, muchos dicen, mire, solo la PNC es incapaz de poderle bajar hoy por hoy los índices como están. Ha necesitado el acompañamiento de la corporación, perdón, del ente castrense, en este caso la corporación policial. Unos dicen, no, mire, es parte de la articulación de los planes que nosotros tenemos, ok, pero también si no hubiera sido por la tregua, no, la tregua es parte, pero siendo honesto, licenciado, usted fue fiscal, al igual que el licenciado Escalante, ¿cuál es el futuro de esto? Porque hoy por hoy los candidatos, o por lo menos la mayoría de estos, o algunos han dicho sí, pero luego dijeron que no le apuestan a la tregua. ¿Qué va a pasar? La Fuerza Armada ha sido coadyuvante a la disuasión de los delitos desde que fue desplegada como acompañamiento a las labores de seguridad pública. Eso no me cabe la menor duda. Donde sí tengo serias dudas es en que la tregua haya disminuido los niveles de delincuencia. Eso sí tengo mis reservas. Yo pienso que deberíamos de repensar lo que debería ser una tregua y enfocarla a ciertas áreas, a ciertos aspectos, pero tendrían que confluir una serie de aspectos. Yo reitero que sí, la Fuerza Armada ha hecho lo que le ha tocado, pero no ha sido la determinante en la disminución de la delincuencia, porque no me parece que encontrar fosas con cantidades impresionantes de cadáveres, cuando la tregua decía que habían disminuido, sea lo que realmente ocurrió, que estaban enterrando a las personas asesinadas. Por lo tanto, sí, yo creo que no hay mucho que decir alrededor de eso en función de los números. Pero sí yo le doy el voto de confianza a la participación de la Fuerza Armada, pero no hacia la tregua. Yo creo que la tregua ha sido más bien nefasta en los resultados que ha tenido. Licenciado Escalante, ¿podríamos decir nosotros que gran parte de este problema de inseguridad, porque muchos se lo están planteando, es simplemente fruto de la falta de recursos en Fiscalía y Policía Nacional Civil? ¿O hay algo más de fondo? Hay muchos temas y muchas variables relacionadas, incluido uno de los temas más graves que se tiene, que es el tema de la corrupción. Procesar a un fiscal es fácil, con ciertas dificultades. Procesar a un defensor público es fácil, procesar a un abogado es fácil, con ciertas dificultades. Procesar a un policía es mucho más fácil, procesar a un juez es difícil. Y de todo hay en la viña del Señor. Hay excelentes jueces, hay excelentes fiscales, hay excelentes abogados, hay excelentes policías, pero también hay manzanas podridas. Y hacer esta depuración y hacer este combate de esa corrupción es complicadísima. De repente, bueno, nosotros nos hemos sorprendido, Garry se habrá sorprendido en algunos casos, que la policía y la fiscalía habían trabajado bien en algunos casos y de repente a nivel judicial tenían una respuesta que nos asustaba. En ocasiones la policía hace un mal trabajo, el fiscal igual, pero ese tema es fundamental combatirlo. Y hay otros temas. Aquí hay un problema grave de la falta de una coordinación institucional. Creo que los funcionarios tienen que hacer un gran esfuerzo. Tenemos una comisión coordinadora del sector justicia
que yo creo que se le debe de imprimir mayor fuerza, mayor entusiasmo, mayor cooperación de las 5 cabezas institucionales que están allí, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, el ministro de Seguridad, la Procuradora General y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, porque la clave es coordinación, y yo creo que también se pueden en esa coordinación hacer otros esfuerzos como ver en qué se están gastando los recursos. O sea, el problema no es exactamente de falta de recursos, es uno de los problemas. Para ponerte un ejemplo, si ya no se alquilaran locales para policía, para fiscalía, incluso para jueces, y que toda esa plata que se gasta en alquiler de locales se utilizara, se reorientara para comprar más municiones, para comprar más botas para los policías, para mejorarle la condición salarial al policía, porque hay que decirlo claramente, $500 para un policía y anda la vida en sus manos, no es una motivación. Es decir, los policías están ganando muy poco. ¿Por qué ganan muy poco los policías? Porque el Estado como tal, los 3 órganos de gobierno tampoco han hecho ese pacto. Es decir, los 3 presidentes de órgano legislativo, judicial y ejecutivo deberían, en mi opinión, de hacer un pacto, es decir, hagamos una reingeniería del sistema salarial de policías, fiscales y jueces, para ponerte un ejemplo. Entonces, yo creo que eso puede ir mejorando las cosas. Hay policías que mejor buscan trabajar de ordenanzas en la Corte Suprema de Justicia porque ganan más en la Corte Suprema de Justicia como ordenanza. Sin exponer la vida. Sin exponer la vida. Hay una secretaria que gana más que un policía. Creo que no es justo. Y ese tema, que es medular, hay que trabajar. Okay. Da la impresión que para que fuese política de nación debería ser un acuerdo en el Parlamento liderado por el presidente de la República. La pregunta es, ¿hay algún candidato en este momento que a puerta cerrada o en público haya manifestado, yo voy a liderar ese pacto con los partidos políticos para que esto no sea una política de gobierno, sino una política de Estado? Bueno, no lo hemos oído bajo ese concepto. Hemos visto una serie de acciones más enfocadas unas y más desenfocadas las otras. Pero yo visualizo que el tema es despolitizar los temas de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque en este país a alguien le está conviniendo, alguien se está lucrando de los temas de la delincuencia. A alguien no le interesa que la delincuencia se elimine por votos o por otras razones. Entonces, en el momento que ese deje de ser un aspecto más importante que la seguridad de los ciudadanos, entonces ahí sí hemos hecho un cambio importante. Okay. General, se habla de que las pandillas se han empoderado, ya vamos a abordar a plenitud este tema. Muchos, por no decir todos los candidatos, articulan propuestas de recuperar el territorio. ¿Están lo suficientemente capacitados hoy por hoy los elementos de la corporación policial para hacerle frente a la delincuencia, tomando en cuenta que ahora están atentando contra los miembros y las familias de la corporación policial y que de una u otra forma se hizo una reforma hace poco en la Asamblea Legislativa para que aquellos miembros de la policía y de la también miembros de la Fuerza Armada no quedaran en detención al momento de una legítima defensa, que tradicionalmente así se hacía? Se les becaba 6 días y ahí fuera a demostrar allá a los juzgados. ¿Es suficiente ese tipo de reformas?